Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy domingo 4 de julio del 2021. Una vez más reunidos para alabar y conocer la palabra de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Damos la bienvenida a los que están aquí presentes, a los que están conectados por las redes sociales, a nuestros hermanos de las iglesias hijas de Cachona, San Jerónimo, de Puno y de Margen Derecha. Gracias por su participación en este tiempo. Quiero con ustedes poder orar lo que oró nuestro Señor Jesús por sus discípulos y por los que habían de conocer a través de ellos. Así que les pido poder juntos orar. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites juntos, a través de muchos medios, orar, Señor, como hermanos, como hijos tuyos. Para orar, Señor, por los que están aquí presentes, por nuestros hermanos en todo el mundo y por los que han de venir a conocerte a ti a través de la palabra que cada uno va a impartir. Para que seamos uno, como tú eras uno con el Padre y el Padre contigo. Así también nosotros podamos ser unos, unidos como iglesia, a través tuyo, Jesús. Te damos gracias. Sabemos que tú vas a cumplir esta oración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a tener un tiempo de adoración y alabanza a través de nuestro hermano Jeremy y Juliana. Le damos el pase. Buenos días, hermanos. La palabra de Dios dice que mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Hoy día estamos en un culto semipresencial y es hermoso poder estar juntos y es lindo poder estar alabando a nuestro Dios. Así que vamos a empezar adorando y alabando a nuestro Señor. A ti sea la honra y gloria por siempre, Señor. Amén. Te amamos, Dios. Tú fuiste exaltado, Señor, porque también fuiste humillado, Dios. Gracias, Jesús.
digno, solo tú eres digno, solo tú eres. Oh, te cantamos, Señor, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Te cantamos, oh, gracias, Jesús. Solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria a ti, mi Cristo, gloria por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Oh sí, Señor, exaltamos tu nombre, Dios, porque hay poder, Señor, en tu sangre, hay poder, Señor, en ti. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de ser tus hijos, el privilegio de ser salvos, el privilegio de amarte, Señor. Te amamos, Dios. ¿Por qué no confiesas junto conmigo y le dices, te amo, Jesús? Levanta tu voz, dile, te amo, Jesús. Gracias por tu poder, gracias por ese poder que ha cambiado mi vida, Señor. Gracias, Señor. Hoy podemos cantar de ese poder que te levantó de la muerte y ese poder que redime nuestras vidas, la razón de nuestra vida. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida, y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios, su gloria hoy podemos ver. Confiesa y di, hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Cántale. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En mi adversidad Él se levanta, me sostiene con su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En todo tiempo eres Dios, mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en el nombre de su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús.
obrando entre nosotros, haciendo milagros. Si estás en tu casa, Él también está ahí. Él también hace milagros tremendos el día de hoy, porque Él sigue siendo Dios. Hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Confiésame, hay poder, el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Gracias, Jesús. Ese mismo poder, el poder que actuó en ti para levantarte, también nos va a levantar de cualquier situación difícil. Gracias porque tu presencia está aquí y solo podemos pedir que se abra el cielo y darte la bienvenida en nuestros corazones, Dios. Y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, abre los cielos, Señor Jesús, ante tu trono y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu,
Gracias, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos de todo corazón, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Qué lindo es poder saber, hay poder en la palabra del Señor, hay poder en su sangre, hay poder en su resurrección. Uno de los temas sobre los cuales los corintios también tenían consultas al apóstol Pablo era justamente el tema de la resurrección. Y yo puedo imaginarme algunas de estas preguntas. Muy posiblemente uno era, pero ¿cómo debo imaginarme que mi cuerpo va a volver a aparecer después de haberse deshecho? O otra podría haber sido, pero si todos van a resucitar, ¿dónde van a poder ubicarse tantas personas? A pesar de que hoy, con más razón, podríamos preguntar lo mismo. Vamos a ir viendo entonces, inspirado por el Espíritu Santo, un capítulo, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, donde Pablo plasma lo que el Espíritu Santo le ha inspirado para poder escribir justamente un capítulo que es el más sistemático sobre el tema de la resurrección. Y empieza con constataciones y sigue con constataciones sobre qué es la resurrección, qué importancia tiene, para invocar luego a dejar claro qué tiene que ver eso con la vida de nosotros hoy. La resurrección de Jesucristo es, y eso sería la primera constatación en el capítulo, un hecho histórico confirmado por muchos que han visto a Jesús después de su resurrección. Y así empieza este capítulo 15 y dice desde el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas o Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esta lista de personas que vieron a Jesús después de su muerte no quiere ser completa. Acá faltan, por ejemplo, los primeros o las primeras que tenían este privilegio, las mujeres, este grupo de mujeres que se fue al sepulcro el primer día de la semana para ir embalsamando el cadáver de Jesús y que luego encontraron, como muy bien sabemos, la tumba vacía. A esta lista pertenecerían también los 3 discípulos sin nombre, que no sabemos quiénes han sido, que caminaron de Jerusalén a Emaús y que también luego fueron acompañados por Jesús y se les reveló que realmente a su lado que les explica la palabra es Jesús. Y seguramente serían muchos otros más. De tal manera es un hecho histórico la resurrección de Jesús. Y de esto parte Pablo por lo que viene a partir de ahora. El verso 14, 17, 18 y 19 del mismo capítulo van a aclarar algo fundamental. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra predicación, vana también vuestra fe.
17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estéis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Redundando, si Cristo no resucitó, si este hecho histórico no se hubiera realizado, la predicación que hago yo, otros, es en vano. Vuestra fe es en vana. Y los que viven, y aún los que han muerto ya creyendo en Jesucristo, igual estarían en sus pecados y entonces condenados delante del Señor. Y luego viene una frase, la última que he leído: si solamente en nuestra vida confiaríamos en Jesús, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso parece una expresión. ¿Qué quiere decir el apóstol acá? Quiere claramente constatar primero, en realidad, la resurrección es fundamental para que nuestra fe tenga la esencia, porque se supone, para poder resucitar, murió primero Jesús. Y si murió, murió para el perdón de nuestros pecados. Y si ahí hubiera quedado, no se hubiera completado la obra de la salvación, pero resucitó. Y eso no es solo ahora la garantía que en esta vida somos perdonados y que en esta vida su presencia está con nosotros, sino eso señala más allá de nuestra vida. Y por eso va a decir el apóstol: si solamente para esta vida, para los problemas cotidianos, para estos 40, 50, 60, 70 años que todavía cada uno, o 80 a lo mejor, hay un niño con nosotros, o varios niños tendrían por delante, ya pues es algo. Pero en el fondo Pablo dice, eso sería todavía digno de conmiseración. Así como para decir, solo para la vida es muy corto pensar en el tema de la resurrección. Y luego sigue en este capítulo y da a entender por qué debemos pensar más allá que solo los años de la vida, si hablamos de la resurrección de Jesús. Y el verso 20 al 23 del capítulo 15 de Primera de Corintios, donde estamos, va a decir: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primicia es un término que creo muchos de nosotros todavía conocemos, ustedes casi un poco más que yo, que no he crecido en un ámbito agricultor, no obstante en un ámbito urbano, en un ámbito donde por invernaderos podemos producir prácticamente en cada estación del año cada fruto. Y ayer pude ver en un cierto mercado fresas, a pesar de que es pleno invierno y en invierno no hay fresas normalmente. Podríamos habernos olvidado qué significa primicia. Primicia significa dos cosas, y la primera en estos versos es el primer fruto que garantiza que detrás viene la cosecha. Y este primer fruto puede ser, siempre es poco, puede ser un hito nomás, pueden ser 2, 3, según. Y la cosecha, se supone que todo agricultor anhela que la cosecha no sea un hito o 2, 3, sino, y eso es, dentro de este término primicia, la cosecha es luego mucho. Y acá deja claro entonces el apóstol, Jesucristo era el primero que resucitó para nunca más después tener que morir. Y este primero es primicia.
es garantía que detrás van a resucitar muchos. Todos los que en vida han creído en Él como su Salvador. Y si ahora alguien nos está siguiendo, creo no aquí presente, pero en redes sociales, que dice, pero ¿cómo es eso? ¿Para quiénes es esta esperanza? En realidad es para todos los que han reconocido en su vida a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus pecados, de su vida, de su ser entero. Y tal cual como Jesús y su resurrección son hechos históricos, es también todavía en el futuro, pero lo adelanto ahora, hecho histórico futuro histórico, que también todos los que en vida han creído en Jesucristo como su Salvador van a resucitar. Y si seguimos en el capítulo, llegando luego a lo siguiente, vienen largos versos que intentan aclarar ya y cómo tenemos que imaginarnos esta resurrección. Y son los versos de repente más difíciles de entender, porque en el fondo se nota a Pablo le faltaron palabras y él usa puras figuras como para aclarar el otro aspecto que contiene el término primicia. Primicia no solo significa lo primero y detrás viene la cosecha, sino primicia también implica que la cosecha va a ser de la misma esencia como la primicia. Así que tal cual como era la resurrección de Jesús en su esencia, así va a ser también la resurrección nuestra. Y quiero leer solo algunos de estos versos que luego puedan completar en la casa. El 35, por ejemplo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y luego a partir del verso 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otro de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otro la gloria de la luna, otro la gloria o el brillo de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en su brillo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal o material y hay cuerpo espiritual. Dejando las figuras de hay diferentes carnes, como para decir hay diferentes materias. La figura también hay diferentes glorias o brillos. Otro brillo tiene el sol, otro brillo las estrellas. Puras figuras donde Pablo quiere decir, mire, vuestro cuerpo de ahora tiene cierta forma, esencia, materia. El de la resurrección va a tener, en la figura hablado, otro brillo, otra esencia, va a ser de otro tipo de material o materia. No va a ser el mismo. Y luego lo especifica y dice, ahora tienen un cuerpo corruptible. Y los aquí que tienen cierta edad lo notan un poco más que los muy pequeños, ¿ya?
Porque la corrupción en el cuerpo significa que poco a poco, a lo largo de la vida, esta máquina ya no funciona como en la niñez y en la juventud ha funcionado. Que hay dolorcitos por aquí, quejas por acá, deficiencias por un lado y por el tercero alguna otra cosa que uno sabe, eso ha venido porque mi cuerpo ya no es como antes y noto que es un cuerpo que se está yéndose, que ya no tiene la postura de la juventud. Además, dice, han vivido en deshonra, han cometido y son de esencia pecadores. Y eso es deshonra delante de Dios, pero van a resucitar en honra, van a resucitar con un cuerpo que ya no va a tener la raíz del pecado dentro de sí, sino también el cuerpo va a ser un cuerpo que como cuerpo glorifica a Dios por ya no quedar marcado por el pecado. De tal manera que aquí Pablo entonces va aclarando que hay continuidad porque se habla de cuerpo antes y después de la resurrección, pero que hay también como discontinuidad porque se dice algunas cosas van a ser diferentes. Y eso hemos ido viendo y en esto también es modelo la resurrección de Jesús. Su cuerpo después de la resurrección no era de todo igual como antes. Se le reconoció, eso sí, era un cuerpo de una persona que caminaba, él comía, él pudo hablar y estar con personas y las personas notaron, aquí está una persona y la conocemos, es nuestro maestro. Los primeros que casi se quedaron asustados al verlo, no se quedaron asustados porque no era reconocible, sino porque nadie había esperado que va a resucitar. No lo habían podido creer, no se habían podido imaginar cómo es eso. Y por eso casi era un susto al verlo. Pero después sí se familiarizaron con él. De tal manera que sí era reconocible, comía, caminaba con ellos, hablaba con ellos. Pero muy bien sabemos, algunas veces se desapareció de un lugar y apareció en otro lugar. Y algunas veces entraba a un lugar y no tenía que abrir la puerta. Así que su cuerpo tenía también en esencia otro tipo de materia que ya no estaba en todo sujeto a las leyes de la física a las que nosotros estamos amarrados todavía y sujetos. Así que hay similitud, pero también hay cierta diferencia. Ahora, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? Ahora me perdonen, no he hablado de eso, Margarita, Víctor, que son ahora de más años biológicos, y yo conozco un poquito que por aquí, por allá, sus cuerpos ya tienen marcas de esta edad, ¿no es cierto? Y también del duro trabajo. Y nuestra querida Margarita con sus rodillas está sufriendo y el hermano Víctor en otras partes de su cuerpo también. Y podríamos decir aún nuestra querida Nilda desde muy joven está sufriendo con su cuerpo por una enfermedad crónica progresiva que no es sencillo de sobrellevar y que implica mucho sufrimiento. Y uno ahora se imagina, y de repente Nilda también, Margarita, Víctor, todos, ¿con qué cuerpo resucitaré? ¿Tendré mis caries? ¿Tendré mi prótesis en mi rodilla? ¿Tendré mis dolores por aquí, por allá? ¿Mis deformaciones? O padres de un hijo discapacitado dirían, ¿y mi hijo discapacitado en este más allá? Después de la resurrección, ¿tendrá esta discapacidad? ¿Será él como ahora o ella como ahora? La Biblia
no habla literalmente de esto, pero al menos quiero citarles 2 textos de personas muy consagradas al Señor. El uno es C.S. Lewis y es un texto de uno de los libros de las Crónicas de Narnia. Y el otro texto es de una mujer que ahora tendrá más o menos mi edad, que desde los 18 años de edad ha quedado cuadripléjica, dicen ustedes cuadripléjica, por un accidente que sufrió habiendo sido atleta de alto rango ya con sus 18 años. Y ambos, C.S. Lewis como esta señora Joni Eareckson Tada, son muy dedicados al Señor. Joni todavía vive, C.S. Lewis ya no vive. Y ellos han intentado de poder diseñar cómo va a ser esta vida a base de la expresión bíblica en Apocalipsis capítulo 21, donde Juan, llevado por un mensajero del Señor, en esta visión ve algo de este más allá y sabe y escucha desde el mismo trono de Dios decir: allá en lo que llamamos cielo, lo que mejor tendríamos que llamar nuestra morada eterna definitiva, no va a haber dolor, no va a haber molestia, no va a haber sufrimiento, nadie va a llorar, todas las lágrimas van a quedar secadas. De tal manera que a base de esta clara expresión bíblica, es inimaginable pensar que vamos a resucitar con los cuerpos deficientes de ahora. Concordante con Corintios que he leído, ahora es un cuerpo corruptible, después es uno incorruptible. Primero era uno en deshonra, lo que significa marcado por el pecado. Luego es uno en gloria, ya no marcado por el pecado. Y toda deficiencia corporal o mental es consecuencia de la irrupción del pecado a este mundo. El envejecimiento también es consecuencia de la irrupción del pecado en este mundo que ha venido por Adán y luego se ha traspasado a la humanidad. Pero ya acabamos de leer, con Jesús vino la solución a este problema. Y C.S. Lewis en La Última Batalla, es la penúltima de los libros de la serie de las Crónicas de Narnia, escribe en cierta parte: sintió que lo estrechaban 2 brazos llenos de energía y recibió un barbudo beso en las mejillas y a la vez oía una voz que le traía gratos recuerdos. ¿Qué tal, muchacho? Estás más alto y grueso que la última vez que te toqué. Era su propio padre, el buen rey Erlian, pero no tal como Tirian lo había visto la última vez cuando lo llevaron a casa pálido y herido tras la pelea con el gigante. Ni siquiera como Tirian lo recordaba en sus últimos años cuando era un guerrero de cabellos canosos. Aquí era su progenitor, joven y feliz, como apenas lo podía recordarlo en sus primeros años cuando él mismo no era más que un niño que jugaba con su padre en el jardín de Cair Paravel antes de acostarse las tardes de verano. El olor mismo del pan y de la leche que cenaban regresó a él. Y más contemporáneo y más real y no en forma de novela, la expresión de uno de los libros de esta Joni Tada, de un libro Heaven, Your Real Home, also el cielo, tu verdadera casa. Casi no lo puedo creer. Yo con dedos encogidos y doblados, con músculos atrofiados,
rodillas nudosas y sin sensación desde los hombros hacia abajo. Un día tendré un cuerpo nuevo, ágil, brillante y vestido de justicia, poderoso y deslumbrante. ¿Se puede imaginar la esperanza que esto le da a alguien como yo, que se ha herido la espina dorsal? ¿O a alguien que tiene parálisis cerebral, otra lesión cerebral, o que tiene esclerosis múltiple? Imagínese la esperanza que esto le proporciona a alguien que es maníaco depresivo. Y luego sigue añadiendo otros que viven en vida una situación muy difícil en su cuerpo o en su mente, en su alma, en su psique, y que entonces puedan saber, después de la resurrección, no voy a tener el cuerpo o la mente que ahora tengo. Ya no voy a tener la marca del pecado. Ya no voy a tener la deficiencia que ahora tengo. Voy a tener un cuerpo brillante. Y en vez, para Johnny, de la silla de ruedas, voy a estar caminando y hasta corriendo. Tenemos que empezar a visualizar qué realmente va a ser nuestra eternidad y no verla como un aspecto espiritual y a lo mejor pensar seremos seres etéreos que flotan de nube en nube cantando aleluya. Nada en contra de cantar y hemos ido adorando al Señor y es precioso tener este don, pero no como un ser etéreo que no se conoce, que no tiene alma, que no puede disfrutar. Cielo es pleno deleite, plena satisfacción, como ahora ni siquiera por la limitación del pecado en nuestro ser entero podemos imaginarnos. Y el cuerpo de resurrección ya no tendrá nada de esta marca. La resurrección de Jesús, si solo aseguraría lo que hasta ahora hemos visto, perfecto. Pero para redundar, Pablo luego todavía deja claro, y mire por si es que es poco lo que he ido plasmando, que tengan claro la realidad de la resurrección de Jesús. Es entonces la garantía absoluta de que la vida y el poder de Dios han ganado sobre la muerte. Y eso está en los versos 54 en adelante del capítulo 15 de Primera de Corintios, donde dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sorbida está la muerte. Vencida por completo, es el que es el dueño de la muerte, Satanás. En realidad, estamos todavía ahora acá bajo el pecado y por ende bajo la muerte biológica, pero esta realidad ya tiene, como para decir, fecha de vencimiento total. Porque en el fondo ya ha vencido, pero todavía está en esta fase donde puede funcionar, aunque ya haya sido vencido. De tal manera que tenemos que empezar a realizar este hecho histórico de la resurrección de Jesús. Garantiza ahora el perdón de pecados, garantiza que Él está conmigo en todo lo que tengo que vivir,
pero es la base y la seguridad de que yo también voy a resucitar sin cuerpo corruptible, resucitar en cuerpo. Alma y espíritu no tienen que resucitar, incorruptible, en este cuerpo que se asemeja al mismo cuerpo de Jesús. Y cuando esto va a suceder en la segunda venida de Jesús, los cuerpos de los que han muerto van a resucitar. Y los cuerpos de los que han creído en Jesucristo se van a unir con las almas de estos cristianos del siglo I, del siglo V, del siglo XX, del siglo XXI, de Eclesia, de Cusco también, para eternamente vivir en esta nueva tierra fusionada en una dimensión inimaginable con lo que hoy llamamos el cielo, para eternamente estar en la misma presencia del Señor, disfrutando con una existencia en ningún ángulo marcada por el pecado, o sea, en un estado que no podemos imaginarnos porque nuestro ser está marcado por el pecado, aunque tengamos el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado, para señorear sobre el pecado, pero nuestra existencia está marcada por el pecado. Vamos a vivir allá en una situación, en una existencia, en una forma de vida absolutamente plena, en cuerpo, alma y espíritu. Eso desde el momento cuando Cristo por segunda vez ha venido y los cuerpos de los muertos en Cristo han resucitado y se han unido a sus almas. Y cuando los que en este momento glorioso viven hayan sido llevados a la presencia de Él para luego pasar a este estado eterno. Uno ahora dice, pero ¿cómo van a poder resucitar todos estos cuerpos? Se han deshecho a lo largo de los siglos. Nuestra mente no alcanza para imaginarse eso. No podemos pronto ni imaginarse cómo fue la resurrección de Jesús, y por eso se asustaron los primeros que lo vieron, y lo puedo entender perfectamente que se asustaron, porque era algo como parecido. ¿Y qué pasó acá? Pero él solo 3 días había estado en la muerte, o ni 3 días completos. Pero los que ya se han deshecho en millones, en miles de años, la Biblia consta, vamos a resucitar. Cuidado en querer entender todo con nuestra mente limitada, que es parte de la existencia del ilimitado Dios. Él no tiene límite. Mi imaginación tiene límite. Mi forma de pensar y cómo, y cada átomo se va a tener que unir al otro y no me cuadra. Y tanta gente, ¿dónde se va a parar? No me cuadra. ¿Dónde será ese lugar donde aparecerán? Queridos hermanos, nuestra mente es muy limitada. También nuestra fantasía e imaginación es muy limitada. Dios es ilimitado. Y sería bueno que no limitemos las verdades bíblicas con nuestro raciocinio, que siempre va a tener que decir, este tema sencillamente no me cuadra y no me puedo imaginar cómo puede funcionar. Para que en realidad ahora, con más razón, podemos empezar a entender cuán privilegiada soy hoy poder contar con la presencia de Jesús y con su obra y con su poder y con el perdón del Padre. Pero cuán privilegiada aún más soy de poder saber, sea después de mi muerte biológica o de frente transformado, cuando Jesús viene, voy a tener un cuerpo glorificado, el cuerpo de la resurrección,
que se va a unir a mi alma y con todos estos queridos hermanos que he conocido y con miles y miles y miles más que no he conocido, voy a poder vivir eternamente en una tierra que tampoco no va a ser etérea, sino esta misma tierra, pero tampoco ya no marcado por el pecado, sino en un brillo, en una gloria, en una esencia totalmente transformada. Y si puedo visualizar eso, y si me atrevo de soñar de eso, y de cómo adelantar esta verdad e incorporarla a mi vida de ahora, entonces mi vida de ahora va a tener una firmeza en las cosas del Señor, una convicción de su presencia realmente del todo inamovible. Y por eso no es casual que este capítulo termina con esta constatación. Durante 57 versos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diseña sistemáticamente la importancia de la resurrección, para que en el verso 58 termine diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Podríamos decir también, sabiendo que vuestro caminar en el Señor no termina con la muerte, sabiendo que la muerte es la puerta de entrada a esta nueva dimensión de nuestra existencia, una dimensión totalmente gloriosa, totalmente incorruptible y eterna. La muerte o vivir ahora con una deficiencia física o mental no es sencillo. Y a nadie le gusta tener que pensar en sufrimiento, en luto, ni tampoco en su muerte. Y decir ahora, como fácilmente alguna vez he escuchado de un púlpito, la muerte la debes ya no ver como tu enemigo, sino como tu amigo. Estoy de acuerdo con ya no ver la muerte como mi enemigo, porque ese enemigo ya está vencido y un enemigo muerto ya no tengo que temer. Pero ver la muerte y las consecuencias de la muerte, el luto y también la enfermedad antes de la muerte y el sufrimiento como amigo, eso es una teología que no funciona. Es duro vivir con una deficiencia mental o física. Es duro tener hijos discapacitados. Es duro pensar que me podría enfermar y sufrir bastante antes de morir. Pero lo que es real es que debo ver la muerte como esta puerta abierta que tengo delante de mí, como la puerta abierta a la existencia gloriosa en la misma presencia de Dios. Y si logro ver la muerte o aún un sufrimiento ahora con esta perspectiva, entonces este sufrimiento es más vivible que cuando tengo que pensar así, en esta situación me quedaré o terminaré. De tal manera que luego sí puedo decir, la muerte ya no es mi enemigo. Este enemigo fue vencido por completo por Jesús. Tengo delante de mí la perspectiva de una vida donde puedo vivir de la fuerza ilimitada de Dios por la muerte y resurrección de Jesús. Y cuando acaba esta vida, tengo la gloria perfecta, absoluta, eternamente como mi vivencia. Y con esta perspectiva puedo, como Pablo lo dice, estar firme, estar convencido de quién soy ahora y de quién seré para siempre, y seguir adelante con la vida que Dios me ha dado, aunque esta vida podría traer
bastantes obstáculos y dificultades. La resurrección de Jesús debe ahora darnos la seguridad. Yo resucitaré. Soy ahora y eternamente de mi Señor. Un teólogo contemporáneo aún de Canadá lo ha resumido en las siguientes palabras: el que vive sin saber a dónde va y cuál es su eternidad, vive con mucha debilidad, con mucha inseguridad, con muchas dudas y aún muy posiblemente con muchas horas de suma aflicción, y podría llegar en cierto momento hasta un intento de suicidio. Pero el que sabe y es convencido del cielo como su casa real eterna y cómo va a vivir ahí, este sí puede vivir con convicción, con seguridad, con esperanza inamovible, y cada día de nuevo saber: este Dios que me ha cogido de la mano me lleva ahora en este día, me llevará mañana, me llevará pasado mañana, me llevará todos los días de mi vida, y al final de esta vida, por esta puerta de entrada, me recibirá en el más allá. Meditaremos mientras Jeremy y Juliana nos ministran por unos momentos en esta realidad. Y si luego celebramos la cena del Señor, ciertamente si alguien ha venido con conciencia cargada, es el momento para también saber: este pan, este jugo de uva significa la posibilidad del perdón. Todo pecado confesado tiene perdón delante de Dios. Pero que sea hoy este pan y esta copa mucho más para abrir los ojos y mirar más allá y empezar a atreverme de soñar cómo viviré con mi familia, con otros hermanos, en este glorioso estado de tener alma, espíritu y cuerpo totalmente transformados. Y por eso Pablo dice totalmente espirituales. Eso no significa sin materia, pero totalmente compenetrados por el Espíritu Santo de Dios. Meditemos, oremos cada uno aquí presente, en las casas, siguiéndonos en redes sociales, y dejémonos ministrar por lo que el Espíritu Santo en forma individual quiere aclarar a cada corazón. Haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos.
Permite ahora, hermano, hermana, que puedas ver más allá que la limitación de tu vida, más allá que la existencia terrenal. Y como muchos autores lo han logrado, poder imaginarte un poco más cómo será esta morada eterna, con un cielo no solo abierto, sino fusionado con la existencia que viviremos, sin dolores, sin lágrimas, sin deficiencias, ni siquiera sin la limitación de un pecado en nosotros que es dominado por el Espíritu, sino solamente disfrutando de esta gloriosa, inimaginable existencia de un ser totalmente transformado en un mundo totalmente transformado. Te pido, Espíritu Santo, que especialmente los que están presentes o nos siguen en redes sociales, que viven situaciones muy difíciles por enfermedades, por luto, por la pérdida de seres queridos, por discapacidad, puedan ahora recibir un toque especial de tu Espíritu, para que no se queden con la miseria de la vida, aunque esta está sobrellevada en tu fuerza, sino que puedan mirar más allá a la existencia asegurada que tenemos por tu muerte y resurrección de Jesús, y que en realidad lo mortal en nosotros se vivificará por completo algún día, pero que ahora la mente, la fe y la convicción ya pueden quedar vivificados para poder estar firme y con convicción plantado en la vida que tenemos. Mientras usted ahora recibe el pan y el jugo de uva, los sugieres lo van a distribuir en platitos individuales, garantizando así la regla sanitaria necesaria. E invito también a los niños que creen en Jesucristo que puedan coger un platito, si sus padres también están de acuerdo. Y mientras usted recibe el pan y recibe la copita, siga meditando mientras Jeremy y Juliana siguen ministrándonos con las canciones que ellos sienten cantar ahora, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra que Él anhela, que es una profunda convicción, no solo del perdón de pecados, a pesar de que eso es grandioso, sino de que la nueva tierra y los nuevos cielos, esta existencia gloriosa, son igualmente parte de este pan y de esta copita que usted va a recibir como símbolos de la obra acabada de Jesucristo. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu
Cuando Jesús tomó el pan en medio de la Pascua que celebró con sus discípulos y lo rompió y lo dio a los discípulos, dijo: este es mi cuerpo que por ustedes será quebrantado. Y cuando luego tomó la copa, dijo: esta copa con el vino, aquí con el jugo de uva, significa un nuevo pacto hecho a través de mi sangre, pacto de gracia, pacto eterno, pacto que no depende de mi fidelidad, de mis esfuerzos, sino de la gracia y misericordia inagotable de Dios sobre nuestras vidas. Y al final, después, también dijo: yo ya no voy a tomar de esta copa y comer de esta pan hasta tener a ustedes conmigo. Seguramente Jesús en el cielo está contando hacia cero. Nosotros contamos una santa cena más. Él cuenta hacia cero, anhelando el día donde puede venir para tenernos en realidad consigo. Pensemos ahora en esto al participar del pan y del fruto de la vida. Te agradecemos, Jesús, si palabras no alcanzan, por tu disposición de ir a la cruz. Y te agradecemos, Padre y Espíritu Santo, por haber sacado de la muerte a Él. Y con eso nos ha asegurado el perdón de pecados, ser tus hijos, pero también la vida eterna, real, con cuerpo resucitado, con alma y espíritu totalmente compenetrado en tu misma presencia. Te alabamos con nuestras palabras, pero te alabamos también con nuestra fe y con la convicción de poder así seguir adelante firme en nuestra vida. Participemos ahora del pan y del fruto de la vida, mirando más allá, mientras aún sigue esta preciosa presencia del Espíritu Santo ministrado por la canción. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Dele gracias a tu Señor en tu corazón y declara que nunca más vas a permitir solo ver tu vida terrenal como todo lo que te queda, sino que quieres aprender a ver cada día más allá de esta realidad hacia la eternidad, para luego con fuerza y ánimo y convicción seguir caminando cada día en el caminar en el cual estamos. Invito a cada uno a que puede declarar eso ahora. Lo que declaramos tiene una
influencia muy fuerte sobre nuestra mente y sobre lo que pasa en lo profundo de nuestro ser. Y gracias, Señor, que tú sigues moviendo tu palabra escrita, y lo que además has hablado a cada corazón, en cada uno de nosotros. Tú sigues profundizando, transformando, regenerando, y nos ayudas a hacer caso a tu palabra y vivir una semana firmes, convictos de tu presencia ahora, convictos de la eternidad por delante. Gracias. Gracias por tu amor, Padre, que sigue con nosotros. Por esta gracia salvadora, cada vez más entendible y a la vez nunca del todo entendible de ti, Jesús. Y gracias por lo precioso de la comunión y del hablar tuyo, Espíritu Santo, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Terminaremos este tiempo con una alabanza o canción más de Jeremy, de Juliana. Quedan muy bendecidos en esta semana, caminando en la convicción del más allá, que compenetra el hoy y el mañana. Nos vemos en este marco de un culto dominical el próximo domingo, o aquí en la iglesia central todavía a las 11:15 de la mañana, si usted desea venir. Amén. Nos vamos a despedir con esta canción. Si podemos aplaudir. Sí. Amén. Oh, te amamos, Jesús. Gracias porque en ti tenemos esperanza, Señor. Vamos a cantarle y decirle: ¿quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz?
tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Gracias, Señor. Todo viene de ti, Señor. Todo viene de ti, Señor, porque tú eres ese gran yo soy maravilloso. Dile y cántale. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Podemos aplaudir y decir: Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Levanta tu voz y dile: Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre, oh Dios. Gracias, Señor. Podemos aplaudirle y decirle cuánto le amamos y cuán maravillosa es su palabra, que nos llena de ánimo. Ese ánimo que a veces decae un poco, pero sabiendo que en Jesús siempre hay esperanza. Amén. Queridos hermanos, hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Amén.